La reforma electoral sigue en debate aquí en JN Noticias. Esta vez nos acompaña el especialista, el abogado Luis Lamas Puccio. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Por acompañarnos. Hace algunas semanas conversábamos del tema, por supuesto, se analizaban diferentes puntos, el tiempo quedó corto y queremos seguir con el debate, seguir con la discusión como anuncié, porque ya terminó la legislatura, cosa que no pasaba en ese entonces. Había el deseo, ¿no? El anhelo seguramente de que ciertas cosas quedaran ya delimitadas y no ha ocurrido. No ocurrió ni con el financiamiento, ni con la democracia interna, que son dos de los temas más importantes que propone la reforma electoral. Sí, efectivamente se preconiza en demasía la necesidad de una reforma a profundidad del tema electoral, pero la realidad hasta la fecha pone en evidencia que no es tan fácil, aunque podría haber una voluntad política de parte de algunos sectores en reformular todo el sistema electoral con el objetivo de que efectivamente nuestra sociedad disponga de un sistema legal que permita el verdadero ejercicio de la democracia en el ámbito electoral, porque mucho se habla de democracia. Se dice que el acto electoral es un acto libre, pero en la práctica, cuando analizamos una serie de aspectos dentro del contexto legal, vemos que el sistema legal no es tan democrático, ¿no?, como se preconiza, como se señala, en tanto que no todos los que aspiran a ejercer la democracia están en igualdad de condiciones. Uno de esos temas que habíamos hablado en aquella oportunidad era el tema, pues, del financiamiento de las campañas políticas, que en última instancia se convierte en el motor electoral de todos aquellos que en algún momento aspiran a tener un cargo en el ejercicio de la democracia, ¿no? Y como veíamos en la entrevista del bloque anterior, ¿no?, el financiamiento, ojo, suponiendo no solo la transparencia o el reporte, ¿no?, del dinero, de los gastos, sino también de la fuente, de dónde viene ese dinero y cuáles son aquellas reglas que protegen el sistema para que no entre dinero ilícito. No, y además ese es el caldo de cultivo de la corrupción, que es un tema de mucho mayor envergadura, porque claro, no solamente se trata de reformar el sistema electoral, sino que reformándolo estamos planteando posiciones concretas en la lucha contra la corrupción. Y habíamos manifestado en esa oportunidad sobre la importancia que tendría el reporte del financiamiento de las campañas políticas, o sea, en otras palabras, de dónde proviene el dinero con el que se va a financiar la campaña política. Y una de las medidas concretas sería de que los partidos políticos se convirtieran en sujetos obligados a informar a la unidad de inteligencia financiera, como sucede, por ejemplo, con los bancos, ¿no? O sea, si el banco recibe un dinero sobre el cual tiene sospechas sobre la ilicitud de este dinero, el banco tiene que reportar bajo responsabilidad penal a la unidad de inteligencia financiera, que es la que va a cruzar la información y eventualmente puede poner en conocimiento del Ministerio Público operaciones inusuales o sospechosas sobre las cuales existe duda respecto a la ilicitud de los fondos con los cuales se habrían generado ese tipo de reportes. Entonces, si los partidos políticos se convierten en sujetos obligados, así como existe con una infinidad de instituciones públicas y privadas, bajo responsabilidad penal, los partidos políticos tienen que nombrar un oficial de cumplimiento, que es el que individualmente va a responder bajo posibles sanciones de carácter penal si es que no informó a la unidad de inteligencia financiera un reporte o un aporte de dinero de una persona X que estuvo decidida a donar, ¿no? ¿Para qué? Para que el partido, digamos, tenga mayor financiamiento en su campaña política, para que esa persona que dona ese dinero eventualmente pueda integrar una lista de carácter parlamentario y una serie de acciones que están estrechamente vinculadas al reporte y al financiamiento
de ese aporte económico para poder lograr, digamos, consolidarse dentro de una estructura partidaria, ¿no? Ahora, sin que esta obligatoriedad pues suponga minimizar la autonomía que tiene cada partido, ¿no? Porque también esa es la contraparte seguramente que podrían yo creo que son cosas, argumentar algunos. Son cosas, ¿no?, totalmente distintas y diferentes. Acá nadie está afectando la autonomía, al contrario, lo que está haciendo es consolidar la estructura económica del partido político a través de la fiscalización del dinero. O sea, el hecho de que un partido tenga o no tenga autonomía política, que es un tema distinto aparte, no significa de que así como se hace con todo el dinero que existe en la economía, debe ser objeto de fiscalización. Como en cualquier democracia. Claro, no estamos hablando de al interior nada más. No, o sea, todos sabemos que financiar un proyecto económico societario con dinero sucio es un delito, delito de lavado de activos. Entonces, si se fiscaliza a una persona que aporta dinero con un proyecto político que tiene mucho más trascendencia, en igualdad de condiciones como se fiscaliza a aquella persona que decide poner una empresa y el fondo con el que decide poner la empresa es un fondo que proviene de una actividad que no está fiscalizada por la ley. Entonces, si para las actividades empresariales que no tienen la trascendencia que deberían tener, ¿por qué no fiscalizar los fondos que se utilizan en las campañas políticas? O sea, hay una incongruencia. Lo que pone en evidencia es que hay intereses marcados para que estos fondos no sean fiscalizados. Porque así como el presidente de la República presentó un proyecto de ley durante su discurso ante el Parlamento para que se reformulara toda la labor del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué no presentó un proyecto de ley para incorporar a los partidos políticos como sujetos obligados? ¿Cómo luchar contra esos intereses? ¿No? Antes ya de hablar de lucha anticorrupción, por supuesto, ir a la fuente, ¿no? ¿De dónde nace esta corrupción? El tema es, no sabemos si es primero el huevo o la gallina. Es un círculo. Pues, es un círculo vicioso que se ha venido perpetuando a lo largo de la historia política, partidaria y electoral del Perú en los últimos 30 o 40 años. O sea, en otras palabras, quien aspira a tener una posición política ejerciendo una labor pública, necesariamente tiene que financiar una campaña política. El tema es que quienes van a representar los intereses de la sociedad a través del acto electoral son personas que muchas veces disponen de ingentes cantidades económicas de dinero. ¿Por qué? Porque evidentemente hay intereses en que esas actividades económicas lleguen al Parlamento con la finalidad de poder defender intereses de sectores interesados en de esas responder, ¿no? De responder, claro, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el tema de la minería ilegal. Es una fuente de financiamiento importantísima para la economía, pero que también se presta muchas veces a una serie de actividades relacionadas al lavado de activos. Entonces, qué bueno es financiar una persona que represente esos intereses, porque al final de cuentas ellos son los que van a legislar, ellos son los que van a aprobar, discutir, discernir sobre los proyectos de leyes, que es lo que va a definir si esa actividad es permisible o no es permisible. Y aquí, ojo, tienen que prestar atención todos en general, no solo aquellas personas que tienen aspiraciones políticas, que quieren postular un cargo, el electorado también, porque el electorado es el que finalmente elige a estas personas. Sí, entendemos que el electorado, claro, es el que va a decidir a través de su voto libre y de conciencia qué persona lo va a representar. Pero el tema no es tan sencillo, porque hay un marco legal, como el que estamos analizando, que en alguna medida fomenta este tipo de posiciones que están en una situación ventajosa frente al común denominador de todas aquellas personas. O sea, en otras palabras, no es que todos seamos iguales frente a la ley, no es que todos aquellos que tenemos aspiraciones políticas podemos hacerlo. Acá es un tema eminentemente de carácter económico, y ese tema económico tiene que ver mucho con el tema de la corrupción, porque mientras haya ese tipo de financiamiento, entre comillas, en los partidos políticos, la lucha contra la corrupción se convierte en un saludo a la bandera. La mejor evidencia es que todos aquellos, ¿no?, o mejor dicho, los últimos 4 presidentes que hemos tenido están de una u otra manera vinculados a esta interpretación de un problema respecto al financiamiento de la campaña política. Entonces, esto va más allá
de una propuesta de solamente vinculada a la fiscalización de los fondos. Esto en el fondo lo que encierra es una aspiración política enmarcada dentro de una propuesta legislativa que tiene por objetivo luchar contra la corrupción, porque mientras no se fiscalice los fondos que se utilizan para el financiamiento de las campañas políticas, todas las otras iniciativas que preconizan luchar contra la corrupción no tienen ninguna eficiencia. Y lo decíamos fuera del aire, ¿no? Voluntad hay, al parecer el tema está en agenda, consenso de diferentes actores hay, ¿no? Planes también, pero ni siquiera los planes, ¿no? Garantizan que se lleven a la acción. Entonces, claro, ¿qué otras acciones tomar en cuenta? ¿Qué otras acciones podrían ser parte, ¿no? de esta gran reforma? Los planes, ya hemos tenido algunas experiencias lastimosas de otros planes de lucha contra la corrupción que se lanzaron con bombos y platillos y que con el paso del tiempo se convirtieron en un marco totalmente teórico, ¿no? Yo creo que los planes son importantes porque en alguna medida ordenan las iniciativas, pero tampoco creo que es correcto afirmar que la solución del problema de la corrupción en el Perú, por lo menos como está planteada en los términos actuales, se va a solucionar con un gran plan nacional anticorrupción. Porque estos planes, como te había manifestado hace unos instantes, conforme van pasando las semanas, los meses y los años, se van diluyendo. ¿Por qué? Porque estos planes requieren financiamiento, requieren consenso político, requieren marco normativo, requieren voluntad política al más alto nivel y evidentemente que hay intereses enmarcados en que es mejor dejar las cosas como están y, claro, alardear de que estamos luchando contra la corrupción, de que vamos a hacer un gran plan nacional contra la corrupción, pero que en la práctica se va desmereciendo por las razones que te explico. Y esto versus, o teniendo en cuenta, por supuesto, siempre la coyuntura, ¿no? El contexto del peruano, en el que vive el peruano, donde la corrupción no pertenece solamente pues al círculo de la política o de la autoridad, sino que está en todos lados. Mira, los lamentables acontecimientos que actualmente están siendo judicializados ponen evidencia de que la corrupción no se hubiera podido dar en el Perú en los últimos años si es que no hubiera habido una participación de ciertos sectores empresariales vinculados a la corrupción, de ciertos medios de comunicación vinculados a la corrupción, de ciertos personajes que han hecho política pero que están vinculados a la corrupción. Entonces, claro. Y todos ellos son ciudadanos. Todos son ciudadanos y esta percepción que uno tiene de la corrupción, entre comillas, es una percepción muchas veces manipulada respecto a quienes alardean de que hay que luchar contra la corrupción y esa lucha contra la corrupción se convierte en una correa de transmisión para poder consolidar posiciones en el ámbito político, porque tú sabes que es muy fácil decir sí, vamos a luchar contra la corrupción. Y es todo lo que queremos escuchar muchas veces, ¿no? Pero queremos ver también. Claro, porque, claro, vemos que en los últimos años se ha alardeado de que hay que luchar contra la corrupción, pero y así se llegó hasta la presidencia. Claro, pero lo dramático es que la corrupción ha aumentado. ¿Por qué? Porque los hechos de corrupción son ahora tan escandalosos que involucran toda la estructura. Y traen como consecuencia un desencanto general también sobre la política, ¿no? Y sus esferas. Claro, porque estas iniciativas de lucha contra la corrupción están también relacionadas al tema de la impunidad, ¿no? Entonces, hay fórmulas muy sutiles de controlar el ejercicio o el control de la acción legal a través de mecanismos como son, por ejemplo, vamos a controlar a los magistrados. O sea, yo soy el que voy a poner a los jueces, que son los que más adelante eventualmente me van a poder juzgar a mí. Entonces vemos cómo muchas veces se manipula la opinión pública a través del discurso, a través de las propuestas legislativas, a través de estos anuncios de planes nacionales de lucha contra la corrupción, pero en el fondo todo sí parecería exactamente igual. ¿Qué hacemos pues contra este contexto, doctor, en esta nueva legislatura, en la que por supuesto queremos tener la mejor mirada? Sí, bueno, todos queremos que estos problemas por lo menos sean controlados de una manera eficiente.
Yo soy de la idea de que deberían haber acciones inmediatas y acciones a mediano o a largo plazo, ¿no? Estas acciones inmediatas podría ser, como te acabo de manifestar, Sí. una propuesta legislativa para incorporar los partidos como sujetos obligados a informar. Esa debería ser una acción de carácter inmediato, ¿no? Otro tema, a mi entender, también tiene que ver mucho con la perpetuidad en el ejercicio de la función pública, ¿no? Yo creo que las posibilidades de ejercer, por ejemplo, la labor parlamentaria debería ser sincerada en el sentido de la alternativa. Me parece que, dadas las condiciones actuales, debería modificarse la Constitución para que no haya esa continuidad en el ejercicio de la labor parlamentaria, porque estamos viendo en algunos casos de labores congresales que más se dedican a defender intereses de carácter político que a fiscalizar. Entonces, si realmente queremos reformular el sistema constitucional y el sistema legal para poder hacer frente a una dimensión tan compleja de lo que significa la corrupción, debería modificarse la Constitución para que los parlamentarios no puedan ser reelegidos de manera indefinida, porque claro, bajo el contexto de la inmunidad parlamentaria y el ejercicio de la labor parlamentaria, muchas veces vemos que se entra en colisión con temas relacionados al ámbito de la corrupción. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por su visita. Esperemos que verdaderamente haya, como hemos dicho, no solo la voluntad, no solo el consenso, no solo el plan, sino también la acción. La acción. ¿No? En medida de estos primeros meses, a corto plazo, medidas luego a mediano y a largo plazo, como ha dicho nuestro invitado. Hemos conversado con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado que nos ha acompañado en esta jornada informativa. Aquí